Hola, esto es la mágica historia. Obviamente este no es el video que promocioné en el video pasado, en el último video. Tampoco es el ciclo, no es el inicio de ese ciclo de video. ¿Está grabando? Sí. No se desuscriban, por favor. Lo que pasa es que estoy trabajando en ese ciclo de video, pero tengo algunos problemas logísticos que me impiden avanzar rápido. Aquí tengo poco tiempo en la noche, solamente tengo un ratito para poder grabar sin ruido y para poder trabajar relajadamente. Así que avanzo lento, ¿ok? Así que paciencia, por favor. Pero espero que el resultado de su paciencia sea recompensado, ¿ok? Estoy hablando bajo. Vamos a subir el volumen. Ya. Así que por mientras voy a subir algunos videos para que no piensen que cerrar el canal y no se empiecen a desuscribir. ¿Okay? ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo a nivel país y a nivel internacional, en forma global? Hoy en día, ¿cierto? Hasta la persona más desconectada se da cuenta de que algo ocurre. Pero ¿cómo podemos entender eso? Si se nos plantea una realidad en donde se nos envía hacia un punto de vista u otro. No se puede, es muy difícil. Es muy difícil entender la realidad de lo que nos rodea y uno empieza a buscar respuestas y generalmente uno con qué es lo que se queda con las personas que nos dicen que tienen las respuestas para esas preguntas, ¿ok? Y generalmente, sobre todo hoy en día, ¿con qué nos vamos a quedar? Con las respuestas que se nos muestran a través de los medios de comunicación, con las respuestas que nos dan los grandes pensadores, ¿cierto? Grandes señores, verdaderos, ¿cierto? Excelencias, eximios, ¿cierto? Los grandes científicos, ¿cierto? Los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes políticos, ¿cierto? Que son las líneas incuestionables para entender lo que nos pasa, lo que nos rodea, para entender nuestra realidad, ¿ok? El problema es que esas voces, ¿cierto? Y esos medios de divulgación, esos medios de expresión, revistas científicas, libros, editoriales, medios de comunicación, redes sociales, cine, publicidad, ¿cierto? Es lo que nosotros como personas comunes y corrientes tenemos a la mano. Entonces, casi el 100% de las personas tiene su dinámica del día a día, tiene su problemática del día a día y no tiene tiempo para andar buscando respuestas a cosas complejas. ¿Ah? Entonces, cuando encuentro una respuesta con respecto a alguna crisis existencial que tenga esa persona, ¿qué es lo que encuentra? Lo que tiene al frente de él. ¿Ah? Lo que tiene enfrente, estas pantallas, las pantallas de televisión y las pantallas de las redes de comunicación de hoy en día. ¿Okay? Pero obviamente eso no representa el pensamiento libre del ser humano. Los voy a dejar con un video de una señora de bastante edad, una científica rusa, ¿cierto? Que plantea que no solamente la Tierra es plana, sino que el universo es plano. ¿Ok?
vamos con el video. Corre el video y después les comento Вселенная eso. плоская, Солнце — это ядерный реактор, а Сатурн — самая молодая планета. Эти открытия сделала жительница деревни Новая Вера Коронова. В течение 50 лет Вера Александровна разрабатывает свою теорию, которая идет вразрез с мнением признанных ученых. Научное сообщество отказывается воспринимать труды женщины всерьез. Мария Гущина оказалась среди первых, кто услышала про тайны Вселенной. Сейчас, между прочим, обнаружили, что галактики не просто вот так разбросаны, а находятся на одной кривой. Пожалуйста. Вера Коронова начала изучать космос полвека назад. Физика и химия ее притягивали с детства, поэтому после школы поступила в Московский энергетический институт. Затем работала на ТЭЦ, дослужилась до начальника химического цеха. Позже увлеклась астрофизикой. Построила вообще всю Вселенную, как развивается Вселенная. Наука не могла объяснить, как получилась плоская Вселенная, а у меня она получается сама собой. Вот фотонный шар синтезируется не так, чтобы вот фотонный шар синтезируется послойно. Плоская Вселенная – это было первое научное открытие Веры Короновой. По ее словам, сделано оно давно, но не запатентовано. А вот дальнейшие ее размышления аналогов не имеют, по крайней мере, как утверждает Вера Александровна. Где-то на севере, на Северном полюсе, есть дыра. И эта дыра, ее обнаружили так, ультразвуком или как там, ну, в общем, откуда там, каким-то излучением. А вот где она находится, они пока не определили. Собирается ехать. А по моей теории получается, что вот вода с полюсов холода стекает, гравитация затискивается к нейтронному ядру, смывает частички урана и транспортирует их вот в район плазменного тороида, вот это, где они и расщепляются нейтронами. А еще происхождение черной дыры и объяснение такого явления, как пробковая планета. Также, по мнению Веры Короновой, Сатурн – самая молодая планета, так как у нее остались еще кольца, а у остальных планет они уже распались. Где-то в научном сообществе принимают ваши вот идеи? Нет. Почему? А потому что они не атомщики. Они просто говорят, вы, это не соответствует существующей теории. А существующая теория уже в самом начале, вот за счет того, что фотоны там внутри фотонного шара сами синтезировались, уже ошибка. Пока теории Веры Короновой находят отражение только в местной прессе и в изданных ею же самой книгах. Сейчас свои разработки Вера Александровна хочет представить на соискании Нобелевской премии. Она уверена, что когда-нибудь эту работу оценят. Кто знает, может, это действительно так. В конце концов, когда-то и Жордано Бруно считали сумасшедшим еретиком. Como ven, esa señora, ¿cierto?, podría ser cualquier abuelita de cualquier casa, digamos. Pero no, ella es una científica cuyo trabajo no es reconocido. Lo importante acá no es saber si la señora tiene o no tiene razón. ¿Entiendes? Lo importante para mí es que obviamente ella tiene su línea de pensamiento, una línea de pensamiento en donde las personas muchas veces que no tienen un respaldo, que no tienen un auspicio, ¿cierto? Ya lo hablamos eso, un auspicio de alguna institución que te valide como un vocero del pensamiento humano. Si no tienes eso, te aíslan y aislado, ¿cierto? Tú tienes solamente tu pensamiento, no tienes cómo cotejarlo con otras personas, algo que tampoco es sano, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, no es el tema aquí saber si esta señora tiene o no tiene razón. El punto es que mucho, a lo mejor, entre lo que plantea ella, muchas cosas se podrían sacar, ¿sí? Y podrían ser un aporte, ¿sí? Pero eso no importa, ¿ah? No importa si, o a lo mejor no, ¿ah? O a lo mejor la señora está rayando la papa, como se dice en buen chileno, y realmente no va para ninguna parte, ¿me entiendes? Pero eso no importa. Para la visión oficial, lo importante no es que tú seas un aporte o no. Lo importante es que tú
sigan la línea oficial de lo que se le tiene que decir al vulgo, al populacho, en ese momento. Con la misma temática de esta señora, ¿cierto?, cerca de la Tierra plana, y del universo plano en el caso de ella. Hay una discusión, ¿cierto?, una discusión que no llega a ninguna parte, pero no está ni cerca de ser una discusión nueva, ¿ok? Y ya desde el tiempo clásico y antes incluso, ya habían voceros oficiales entregándole al pueblo la visión de que la Tierra es plana, o dependiendo después de cierto tiempo, no, la Tierra es redonda, y después nuevamente, no, la Tierra es plana, ¿ok? Y esas personas respondían por el poder que tenían detrás de ellos, ¿cierto? Y entregaban toda una serie de datos y cosas al respecto, ¿ok? Hoy en día la discusión acerca de la Tierra plana surgió en las redes sociales, comenzó a surgir el año 2015, algo que a mí me llama la atención porque es el año en que la ONU lanza, ¿cierto?, su proyecto de Agenda Global 2030, ¿cierto?, la agenda sostenible, perdón. Y bueno, da lo mismo. El tema es que hoy en día las personas tienen acceso a internet, obviamente se pueden divulgar las dos facciones, las dos líneas, pero siempre van a ser unas líneas de pensamiento que son para y por el hombre vulgar, el hombre común y corriente, el hombre que no tiene acceso a conocimiento mayor. Y los que sí lo tienen, le van entregando al hombre común una y otra versión, cuyo discusión nunca va a llegar a un resultado, nunca va a llegar a un buen puerto. ¿Por qué? Porque se nos vende la idea de que el hombre es capaz de encontrar la respuesta acerca de lo que nos rodea. El hombre es capaz de encontrar los misterios de la realidad, ¿ok? Y somos capaces de forjarnos una realidad, pero es una realidad que es una ilusión, ¿ok? Y para poder entender la realidad como realmente es, no podemos, porque aquí viene el tema que nunca se nos plantea, nunca se nos dice, nunca la ciencia, ¿cierto?, y la política y los hombres que vociferan, ¿cierto?, las versiones oficiales, nunca nos van a decir que en realidad no somos capaces de leer la realidad, porque la realidad está a un nivel suprahumano, a un conocimiento suprahumano, un nivel de conocimiento que no nos es alcanzable, ni mentalmente, ni físicamente, ¿ok?, ni teóricamente. No somos capaces, ¿ok? Y en esto la ciencia de alguna manera también lo dice, también lo respalda esta idea, con otras palabras, sí, porque ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un teórico, un físico teórico, ¿cierto? Y ese físico teórico te va las ideas más bizarras acerca de la realidad del universo, de cómo funciona el universo, y se llegan a realidades, pero prácticamente incomprensibles para una persona común y corriente, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre la explicación científica siempre va a llegar a un punto en donde ya se distorsiona tanto que llega a chocar con otras líneas de pensamiento científico y llegan a ser antagonistas, tan antagonistas como la teoría de la Tierra plana y la Tierra redonda, ¿ok? Porque si usted le pregunta cómo es la realidad a un físico teórico, le va a dar una explicación, y si usted le pregunta cómo es la realidad por ejemplo, a un neurólogo, ¿cierto?, a los estudios de la neurociencia, les van a decir que no, pues la realidad de la teoría física no existe o no es plausible, ¿ok? Porque va más allá de lo que podemos imaginar o ver con nuestros propios sentidos. Es decir, la realidad escapa incluso al nivel sensorial humano,
No podemos verla, no podemos escucharla, no podemos... Va más allá de nuestros sentidos, ¿ah? Va más allá de nuestro conocimiento, va más allá de nuestro desarrollo mental, ¿ok? Usted a un chimpancé no le puede pedir que se imagine una realidad que vaya más allá de su desarrollo cerebral. Lo mismo ocurre con nosotros, y eso nunca nadie se lo va a decir a usted, ¿eh? Nunca nadie le va a decir de que todas las discusiones teóricas, científicas, filosóficas, políticas, económicas, militares acerca de lo que es la realidad solo pueden llegar a un cierto nivel, y de ahí hacia arriba no podemos acceder a ese conocimiento, a menos que empezamos a entender de que se puede acceder a ese conocimiento a nivel espiritual, y es ahí, a ese punto al que no se quiere llegar, ¿ok? Siempre va a haber una barrera hasta ese punto, y siempre va a haber el deseo de mantener ese tipo de discusiones a un nivel bajo lo espiritual, ¿ok? Pero no se puede. Entonces nos quedamos con los vacíos, nos quedamos con un tremendo vacío. Yo siempre en otros videos yo he dicho, la ciencia no puede explicarnos las preguntas básicas: ¿de dónde viene el viento? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Me entiendes? Una vez me compartieron un video, ¿cierto? No como crítica, sino que como un aporte. Un buen amigo del canal me compartió un video. Mira, aquí hay un video, un señor explicando por qué el cielo es azul, la explicación científica, ¿cierto? Y el hombre daba una clase, una exposición, ¿cierto? No sé si sería en una universidad o en un colegio, no sé. Pero él decía, obviamente, lo que dice la ciencia, ¿cierto? De que los colores, ¿cierto? Son por el tamaño de las partículas. Las partículas reflejan distintos colores de acuerdo a su porte, a su tamaño. Entonces el cielo refleja su coloración azul o rojiza en la mañana y en la tarde, de acuerdo al tamaño de las partículas que están en suspensión en el aire, ¿okay? Y que reflejan la luz, ¿cierto? Y reflejan la tonalidad azul. Y el hombre hacía una experiencia en vivo en donde él lanzaba humo sobre una mesa que tenía un foco encima de la mesa. Y él lanzaba humo, ¿cierto? Y él decía, ahora podemos ver el humo blanco, ¿cierto? Porque las partículas de este humo de cigarrillo blanco tienen un cierto tamaño. Pero yo voy a aspirar ahora el humo del cigarrillo y voy a hacer que esas partículas aumenten de tamaño al mezclarlas con el aire de mis pulmones, y sobre todo con el agua, la humedad de mis pulmones. Entonces el hombre aspiraba el cigarrillo, expulsaba el humo sobre la mesa y se veía el humo azulino. Ahí tienen, él decía, su cielo azul, ¿ok? Cambié el tamaño de las partículas y cambió el tamaño de la tonalidad. Y bueno, él después hacía otro con una máquina, después hacía algo parecido para explicar el tono rojizo del atardecer, en fin. Pero siempre hay una trampita, ¿ah? Porque el hombre dependía para poder llevar a cabo su experiencia, ¿cierto? En donde todos quedaban sorprendidos de lo fácil que era demostrar este asunto. Dependía de que apagaran la luz de la sala en donde estaban las personas. Y ahí está el truco. El truco del que nadie se percató. Y es que si yo estoy fumando un día en la noche, ¿cierto? O ahora mismo, si estoy fumando, ¿cierto? Y tiro luego el cigarrillo, ¿cómo lo va a ver usted? Lo va a ver blanco, ¿ah? No importa que yo lo aspire, siempre lo va a ver blanco. O si está en una habitación, ¿cierto? Con un foco, también lo va a ver blanco. Solo se puede ver el efecto cuando él pedía, ¿cierto? Que apagar, y siempre pidió lo mismo: apaguen la luz, ¿cierto? Y se quedaba con el foco que estaba arriba de la mesa, ¿ok? Es decir, él, al apagar la luz, él nos ofrecía una perspectiva como si nosotros estuviéramos desde fuera de la Tierra, desde el espacio, mirando la Tierra. Pero nosotros cuando vemos el cielo azul, no estamos mirando la Tierra desde el espacio, estamos dentro de la Tierra. Es decir, deberíamos estar sobre la mesa que estaba iluminada con esa ampolleta. Es decir, no veríamos el humo azul, lo veríamos blanco, como lo vemos siempre cuando estamos en una habitación con luz.
¿Me entienden? ¿Me entienden? Solo viendo el asunto, el fenómeno, viéndolo desde fuera de la perspectiva del haz de luz, se puede ver el efecto del tono azulino. Es decir, tendríamos que ver el efecto desde el espacio, ¿ok? Y obviamente el hombre no tenía los recursos para hacer un vuelo espacial con todos los alumnos para que pudiéramos ver el efecto, ¿ok? Claro, hay una trampita ahí. Me sigo preguntando por qué el cielo es azul. En fin, ¿me entienden? ¿Ven cómo se puede llevar una línea de pensamiento para mostrarte, explicarte una realidad que en realidad hasta el día de hoy no tiene explicación? ¿Y qué pasa cuando esa postura es la oficial y tiene el apoyo político, tiene el apoyo económico, tiene el apoyo de las redes sociales? Tú, esos vacíos que quedan en la comprensión de lo que es la realidad, tú los rellenas con lo que tú quieres. Tú tienes el poder para hacerlo y le rellenas la cabeza, ¿cierto?, a ese más del 99,9% de las personas que solamente tienen tiempo para ver las noticias en la tarde. Les puedes rellenar la cabeza con lo que tú quieras y formarles a esas personas la realidad que tú quieras y llevarlos para allá o para acá. ¿Me entienden? Y de esa manera tú puedes crear una agenda. Tú puedes organizar una agenda con muchas personas y lograr que esas personas trabajen, entiendan, acepten e incluso trabajen para tu agenda sin necesidad ni siquiera de pagarle. Si esto se trata solamente de inducir ideas y realidades, control mental. Pero claro, es un tema conspiranoico, ¿ok? Y eso nos lleva también al otro asunto de la desinformación, ¿cierto? En estos mismos medios como YouTube, o lo que ahora se le llama disidencia controlada. Por ahí escuché una vez un caballero que decía que por lo menos aquí en YouTube no puede haber un canal con más de 100.000 suscriptores que no sea disidencia controlada. En realidad lo único que tenemos de no confiable, pero sí de personas que no están manipuladas o trabajando para una agenda son los canales, los microcanales como este, y como el de muchas tantas personas. Pero en fin, hay mucha gente que dice, habla lo que tú quieres escuchar y te atraen con eso, pero están trabajando para la misma agenda, ¿ok? Para los mismos intereses. Hay muchas personas que hablan hoy día en muchos canales, hay muchas personas que van a conferencias o a debates donde se las ganan todas, se ganan todos los debates porque son personas que tienen una alta preparación. Pero ¿cómo se les puede reconocer? Yo creo que tú puedes reconocer la disidencia controlada cuando te presentan un enemigo. Cuando te presentan un enemigo y cuando el discurso que esa persona da es un discurso de lo que yo estoy diciendo está bien y representa a las personas de bien. Lo que está diciendo este otro está mal y representa a las personas que están mal. Y eso debe ser apartado. Y si vamos subiendo, es muy cercano, se puede llegar a algo muy cercano, a una idea de estas personas deben ser eliminadas. ¿Me entiendes? La disidencia controlada siempre te va a dejar un gustillo medio amargo, ¿me entienden? Un gustillo de odio. No sé si de odio, pero una sensación no buena, ¿me entienden? Ahora, eso es algo que a todos nos pasa. Por ejemplo, a mí también me ha pasado muchas veces. Yo hago los videos lo más improvisado que puedo. Y eso incluye también mi estado de ánimo. Entonces, muchas veces he hecho videos no con un buen estado de ánimo. Evito hacerlo cuando ando medio bajoneado. Evito subir material por lo mismo. Pero no siempre se puede. ¿Ok? Entonces, a todos nos pasa. Pero cuando hablamos, creo yo, de disidencia controlada, eso es una constante. Siempre queda la mala onda metida, ¿entendí?
te inyectan la mala onda estas personas. Y sobre todo buscan división, el enfrentamiento, ¿cierto? Nuevamente dejar la discusión a un cierto nivel y que esa discusión no trascienda a otros temas. Que nunca trascienda al tema espiritual, esotérico, metafísico, no sé cómo llamarlo, ¿okay? Pero que es la única alternativa finalmente si queremos entender la realidad, ¿okay? Que no la vamos a llegar a entender, pero sí partir por la base de tener esa conciencia de que la realidad no la podemos entender a nivel humano, ¿me entienden? Sí podemos entender otras cosas que hasta los animalitos pueden entender, ¿ok? Entonces llega el poder, ¿cierto? Llegan estas enormes instituciones globalistas que vienen a sustituir, ¿cierto?, esos vacíos y nos meten ideas para lograr crear una agenda. Y creo que dentro de esa idea, de esa agenda, dentro de esas ideas, ideologías, qué sé yo, que impulsa la ONU, la Unión Europea, las organizaciones indigenistas, en fin, tienen un montón de brazos, ¿cierto? Me perdí. Yendo a lo básico, creo que una de las ideas más nocivas, más tóxicas y nocivas de la agenda es justamente la idea que justifica a la agenda, ¿sí? Que es la idea de que la agenda hoy en día es necesaria porque hemos llegado a un punto en donde existen muchas personas en el mundo, hay demasiadas personas, hay más personas de las que deberían haber, ¿sí? Y eso es un problema que crea una necesidad de crear una agenda para racionar. Tenemos que racionar los recursos, ¿eh? Tenemos que entrar en modo guerra y racionar los recursos, ¿eh? Porque no hay recursos, ¿entiendes? Y el hombre es un parásito, ¿eh? Y todos estos problemas son por el hombre, ¿eh? El hombre es malo, ¿eh? El hombre es malo, es un estorbo para la tierra, ¿eh? No me digan que no conocen a nadie que no haya llegado a pensar de esa manera. Oh, sí, el hombre está de más en este mundo. Eso justamente es lo que busca la agenda, ¿okay? La agenda odia al ser humano y busca que ese odio se traspase al ser humano y que tú termines odiando a los demás, ni siquiera eso, sino que al final termines odiándote incluso a ti mismo. O sea, odio mi propia existencia. O sea, pobrecitos los animalitos, cada vez que yo respiro le estoy robando oxígeno a los animales. Mejor me muriera, mejor me mato yo mismo. Qué bien estáis hablando, Esteban. Pero ese es el asunto. Ese es el asunto. Oh, esa es la cuestión. Que tú sientas que el ser humano como especie está de más. Somos muchos y hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque hay que salvar al planeta. ¿Ah? Porque somos parásitos. Discúlpenme, pero en la Tierra, en este ecosistema, ¿cierto?, perfecto, no existen parásitos. O sea, nosotros le colocamos parásitos a los parásitos, pero los parásitos cumplen su función. Y todo, como todo en esta tierra, todo cumple su función. ¿Ok? Igual que el ser humano. Sí, pero es que el ser humano crea sistemas que son destructivos, crea el mal, sistemas que son malignos. No. Nos llevan a pensar de que el ser humano es maligno, que el ser humano es corrupto, que los sistemas que crea el ser humano son corruptos. No, el ser humano no es corrupto, se corrompe, que no es lo mismo. Y no es el ser humano el que está acabando con la tierra, es la corruptibilidad,
la corruptibilidad de los sistemas que existen hoy en día. Lo que hay que mejorar, cambiar, qué sé yo, buscar soluciones, no sé. ¿Me entienden? Pero no es lo mismo que nos plantea la agenda. Hoy en día la agenda también nos transmite la idea de que hay pocos recursos, de que hay poca comida, lo básico, ¿cierto? Lo básico, no nos puede faltar la comida. Y para ello nos dan un montón de explicaciones, la guerra en Ucrania, la inflación, bla 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 bla. Ayer mismo fui a la feria rotativa aquí, cerca de mi casa, a comprar verdura, y varios puesteros, ¿cierto? Varios feriantes me hablaban, ¿cierto? Desahogándose, la gente quiere hablar, quiere desahogarse de alguna manera, de lo difícil que está conseguir insumos para vender, qué sé yo, de lo caro que está la comida, ¿cierto? Claro, el paro de camioneros, pues, el paro de camioneros y todo eso, asuntos, qué sé yo. Entonces, yo lo escuché a varios, pero tocó la coincidencia de que varios feriantes me dieron la lata ahí contándome sus penas. Obviamente yo no les rebatía nada, pues ¿qué me voy a poner a discutir con una persona si las personas tienen su idea en la cabeza y tú no le sacas esa idea, pero con nada? Pero nos están metiendo esa idea. Y nos meten la idea de que la alimentación es cada vez más difícil. Y obviamente, como es más difícil, tiene que ser la producción de alimentos tiene que ser más caro. ¿Entiendes? ¿Cómo voy a entrar yo en esa línea de pensamiento? ¿Cómo me van a convencer a mí de eso? ¿Ah? ¿Cómo lo hacía la gente entonces antes de la revolución industrial? Antes de que existieran métodos industrializados, valga la redundancia, de agricultura, métodos para conservación de alimentos, medios de transporte, ¿cierto? Cada vez más rápido y con más capacidad que antes. Y antes la gente igual se las arreglaba para tener comida. ¿Ah? Pensemos en el tiempo de la colonia. Les voy a compartir un video, me acordé, hablando de la colonia, de una historiadora, ¿cierto?, que nos da una visión acerca de cómo era un poco, cómo podía ser la alimentación, ¿cierto? Y que hay un mito enorme ahí en ese asunto en la época de la colonia. Vamos con el video. ¡Corre video! La agricultura, ganadería e industria floreciente que hacían que México, tal y como relató el científico y viajero alemán Humboldt, fuera una ciudad más deslumbrante que París o Londres, y que los consumos per cápita de carne y cereales fueran superiores a los de estas ciudades, las más ricas de Europa. Úrsula Camba, historiadora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Pamela. Oye, ahora no todo el mundo tiene acceso a la carne, por ejemplo. La carne es un producto caro. En el siglo XVIII no lo era. Podías acceder a la carne por un precio bastante módico. Ahora, no todos comían la misma carne. Es decir, las carnes que se privilegiaban eran la res, el cerdo y el carnero. Pero la más barata, uno no podría imaginárselo porque ahora es una de las caras, era la res. Órale. Porque la res en realidad terminaba siendo como un subproducto. De la vaca lo que te importaba era el cuero. El cuero, ok. Sí, la leche en realidad no se consumía. Lo que se consumía era el cuero para las sillas de montar. Todo era de cuero en una época en la que no hay plástico. Claro. ¿No? Entonces las sillas de montar, las carteras, los baúles, los zapatos, todo es de cuero. Y lo que queda un poco, pues es la carne. Entonces, la gente además come mucho. ¿Se tiraba? No se tiraba, pero era muy barata. O sea, podías comprar, haz de cuenta, una persona, para que se den una idea, más o menos. No existen las medidas de peso como ahora, como el kilo, pero un jornalero, alguien que trabajaba por día, ganaba 3 reales. Con un real podías comprar 2 kilos de carne de res. Y a lo mejor 3 kilos de tortillas. La gente llega a comer hasta medio kilo de carne al día, medio kilo de carne, más legumbres, frutas confitadas, pan, tortillas y unas 3 o 4 tazas de chocolate al día. Imaginemos el nivel de bienestar de una población en la que el sueldo de un solo día de un jornalero
podía comprar 6 kilos de carne de res. Eso es opulencia incluso para nuestros días. Hagamos un ejercicio de extrapolación al momento presente, que tiene cierta validez comparativa. Si el kilo de carne de ternera en España cuesta hoy 20 euros, esto supondría que el salario de un humilde jornalero mexicano era equivalente a 120 euros netos diarios, es decir, unos 3.600 euros netos de sueldo mensual, lo que es notablemente superior al salario medio en España hoy día. Semejante nivel de prosperidad habría sido imposible sin un sistema financiero sólido, basado en el real de A8, la moneda más estable y apreciada del mundo durante 3 siglos, habría sido imposible sin una agricultura, ganadería, industria propias pujantes y sin un transporte y un comercio inter- e intracontinental avanzadísimo, sin parangón en aquella época. Pero llegaba la NAO de China y entonces sí agárrate. El mercado de América, donde más pesos de plata se intercambiaban, era Acapulco. Y de Acapulco entonces había que hacer todo el viaje por tierra a Veracruz y luego de Veracruz por el mar a España. Esa es una primera globalización que permite que tú encuentres biombos japoneses en Sevilla y encuentres aceitunas en Michoacán. Cosas tan sencillas como esas. Y es importante detenerse a ver ese mundo que permitió todos esos intercambios. Ya. Vimos entonces esa señora, ¿cierto? Esa historiadora, que, bueno, discutible si lo que dice ella tiene razón o no, pero vemos ahí que todos los historiadores, o la mayoría de los historiadores, ¿cierto?, hablan porque tienen un auspicio detrás, porque representan un poder, y todos se ponen de acuerdo para decir exactamente lo mismo, algo que ya es sospechoso, ¿ok? Pero siempre hay personas como esta señora, ¿cierto?, que nos dicen cosas distintas, ¿ok? Claro. ¿Cómo saber cómo era la alimentación en esos tiempos? ¿Qué tan difícil era el acceso a la alimentación? No lo sé, pero a lo mejor no era tan difícil como nos quieren hacer ver. Y lo más importante, si en ese tiempo la alimentación no era tan difícil de acceder a ella, ¿cómo me van a convencer? Nuevamente, ¿cómo me van a convencer a mí que después de la era industrial se supone que el mundo se industrializó, se supone que todo el avance científico, tecnológico, filosófico, político del ser humano es para crear un mundo mejor? Entonces, ¿por qué chucha no se crea un mundo mejor? ¿Por qué cresta, con todos los avances científicos, hoy en día nos siguen metiendo el dedo en la boca de que los alimentos están por las nubes porque Ucrania, porque los mapuches, porque los camioneros, porque la inflación? Les voy a colocar otro video. Hay un señor que se llama, un español, que se llama Frank Cuesta. Modula esta. Frank Cuesta. Encuesta. Este señor se hizo famoso, ¿cierto?, en el Discovery. Creo que tenía un programa de animalitos. Era tenista también antes, qué sé yo. En fin. Y él juntó su platita y se compró un terreno en no sé si en Filipinas o en Tailandia, creo que en Tailandia, y hizo ¿cómo se llama? Un santuario para animales, ¿cierto? Para recuperar animales del tráfico de animales, qué sé yo, en fin, bla, 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 bla. Y un tipo muy polémico, los animalistas no lo quieren porque él tiene su propia visión de lo que realmente debería ser el animalismo, qué sé yo. Hay otras personas que lo tildan de ser un chanta. En fin, no sé, yo no sé. Me da lo mismo eso. El tema es que el tipo dijo, voy a hacer otro santuario, pero va a ser mucho más grande que el que tengo ahora. Y lo quiero hacer en España, en mi país. ¿Me entienden? Y empezó a buscar y parece que le dieron puros problemas. Al final no sé si se ha podido llegar a concretar algo. Parece que no, parece que la burocracia española se lo comió en ese sentido. ¿Okay? Bueno, no sé cómo va el asunto, pero encontré un video de un joven que estaba entusiasmado con la idea de Frank Cuesta de hacer un santuario gigante en España para animalitos. Y él dijo, miren, cerca de donde vivo yo está todo
ok, aquí hay terrenos que se pueden pasar por el tema de papeleo del Estado para crear este asunto, y aquí hay muchos campos, hay muchos árboles frutales, y los animales incluso hay harta comida, hay harta agua, hay hartos ríos que pasan por aquí, y los animales también pueden comer de estos árboles frutales. Y según él quedó la escoba, ¿cierto? En los comentarios lo colocaron: qué inmoralidad más grande, esto de estarle cediendo terreno agrícola a animales silvestres, ¿cierto? Cuando existe una escasez de alimentos tan grande, y bla, 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 qué inmoral eres y qué sé yo. Y él hizo un video en respuesta a ese asunto, y eso es lo que voy a colocar ahora. Corre video. Responder a este comentario, porque este comentario, desde mi punto de vista, es la hipocresía hecha comentario. Veréis, ¿sabéis por qué están las naranjas, la mayoría de las naranjas en el suelo, y por qué están todas las fincas que hay aquí abandonadas? Bueno, pues primero porque como no hay precio, los dueños no se molestan ni en recoger las naranjas, porque tienen más gasto que el beneficio que le va a dar al venderlas, así que las dejan perder y caerse del árbol. Me dices que, oh madre mía, con el hambre que se está pasando en España le va a dar de comer a los animales, va a sembrar para que coman los animales. Bueno, las fincas están ahí y están abandonadas, los dueños las dejan para que la gente las lleve, se las cuide a cambio de nada, simplemente por ver las fincas cuidadas y no verlas abandonadas, y aún así ni siquiera las cogen. ¿Por qué? Pues porque, como digo, no hay precio. Lo mismo sucede con los agricultores, que se gastan, los agricultores de invernaderos de la zona del Estero donde yo vivo, la zona de Almería, se gastan un dineral, se arruinan, muchos se arruinan para toda la vida, porque vale mucho un invernadero y llevar una producción, para que luego le compren el kilo, por ejemplo, de calabacín a 10 céntimos, pero tú vayas a la tienda y te lo encuentres en la tienda por unos 50. Vale, ¿de verdad queréis luchar por el hambre en España? Empezar por luchar para que los que producen, agricultores y ganaderos, que también están sufriendo lo mismo, tengan unos precios dignos, y luego no se lleven esos precios tan inflados los intermediarios ni los grandes supermercados. Si queréis que no haya hambre en España, empezar a luchar por ahí, porque sí, se cultiva también para comer y para que coman los animales, porque otra cosa que ha subido mucho es el precio de los piensos. Por eso cultivar para que coman tus animales es muy bueno. Lo que no va a hacer la gente es gastarse dinero para trabajar en la finca, porque esta gente, los productores, los agricultores, son los que producen, los que trabajan, igual que los ganaderos, son los que hacen el trabajo más duro y más sacrificado, y los que más invierten para que otros se lleven los beneficios. Lo que no van a hacer es trabajar ellos, invertir ellos y llevarse el sacrificio a ellos y arruinarse a ellos para que otros puedan comer, pero no quieran trabajar la tierra. Yo veo muy bien que sea, como se decía antiguamente, el tocomocho o el trueque, vale, yo te doy, tú me das, yo tengo naranjas, tú que tienes limones, toma, vale, así comeríamos todos, pero no, la gente parece ser que lo quiere todo es que trabajen otro, lo cosechen y me lo den, y así no funcionan las cosas. Ya os digo, ahí hay fincas abandonadas que no las llevan porque no quieren, o porque no le ven futuro, porque no hay precio. Ya, ahí estaba la respuesta de este joven, ¿ok? Algo que para mí, yo también, esto yo también lo he visto en vivo y en directo acá en Chile, ¿ok? Un tiempo en que quise hacer un negocio de venta de frutas, y recorrí varios campos pequeños productores, y esto se repite tal cual, ¿ok? Y llega, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el producto final a la mano del consumidor con un precio altísimo, pero resulta que el productor no le da ni siquiera para pagar los costos de producción, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el avance agrícola, insisto, y de medio de transporte, todo debería ser baratísimo, ¿ok? Pero estamos hablando de que el sistema que es corruptible, ¿ok? Y siempre va a estar presente, ¿cierto? Esta manipulación de los que pueden manipular, ¿cierto? Ya lo hablamos en otro video, ¿cierto? De que
los que tienen el poder económico finalmente no son los productores, no son los que tienen industria, ¿cierto? O no son los empresarios que tienen industria o que tienen empresas de servicio. No, los que tienen el control económico son los que te pueden permitir vender tus productos o tus servicios, ¿me entiendes? Y los que te dicen en cuánto puedes vender tu producto o tu servicio, ¿me entiendes? Y aquí se ve claramente, y esto, como les digo, yo estoy seguro que esto se repite en muchísimos países, ¿ok? Entonces, el problema es que no hay comida. El problema es que somos muchos. O en realidad aquí hay una manipulación de los recursos alimenticios para crear una burbuja, ¿cierto? De precio y de ¿cuánto se llama? De alcance a esos productos. ¿En cuántos otros países se estarán pudriendo los campos con comida a granel, pero que no vale la pena producirla? Y ahora nos llevan la ONU, la agenda, ¿cierto? Nos lleva a la idea de consumir cosas como insectos o gusanos. Nos llevan a esa idea porque nos llevan al límite de creer que ya no, el mundo ya no da más, Y claro, en algunos sistemas, por ejemplo en Cuba, la carne está prohibida, la carne de vacuno por lo menos. Y las personas tienen su tarjetita donde tienen que ir a la carnicería o a la panadería y con su tarjetita les dan un pan, 2 panes, de acuerdo, por persona, qué sé yo, y ahí pueden sacar o comprar, qué sé yo, un poco de carne de cerdo, qué sé yo, no sé. ¿Por qué? Porque no hay forma de que Cuba produzca carne o que importe carne. Mentira. Son desarrollos donde van experimentando el desarrollo social con respecto a estos temas. Y en el proyecto de constitución del que nos libramos también venía ese asunto. Y claro que iba para allá el asunto, en regular la alimentación de las personas, pero no por un tema de que falten recursos, no por un tema de que no se pueda producir de forma barata, es por un tema de control. Y es por un tema, insisto, de que esta agenda odia al ser humano y quiere llevar al ser humano hasta el límite. Hasta el límite y ojalá reducir su población, pero no por un tema de recursos. Es por un tema de odio, de un odio ritual. Así lo veo yo. Puedo estar equivocado. Me importa un pito estar equivocado. Yo estoy compartiendo lo que veo. ¿Me entienden? Una vez, no me acuerdo qué tipo, un pensador decía una idea, algo así de que es más fácil llegar a la verdad a través del error que de la confusión, ¿entienden? Y lo que hay hoy día es confusión, es desinformación, ¿entienden? Yo puedo estar errado, pero a partir de un error usted puede sacar una idea, y llegar a dilucidar algo mejor. La ciencia está construida a base de errores que se van superando, ¿ok? La ciencia de hoy en día, en un gran porcentaje, si esto sigue avanzando, es cuestión de tiempo para que la mayoría de los preceptos científicos de hoy en día estén errados y demostrado su error en el futuro, ¿ok? Esto es como, yo lo veo así como el tema de la bicicleta, ¿entienden? Supongamos que yo voy y le regalo una bicicleta a una isla, llego a una isla con nativos, ¿cierto? Súper que nunca han visto a un occidental, qué sé yo, y les regalo una bicicleta. Y no les digo nada, simplemente les regalo la bicicleta. Y ellos se quedan con esta cuestión. Y yo me voy. Y empieza la discusión. ¿Qué es lo que es esto? ¿Para qué sirve? ¿Será un adorno? No, no es un adorno. Pues si mira, tiene una cuestión para agarrar. Esto tiene que ser para poner las manos. Aquí es fijo para poner las manos. Y tiene, mira, estos pedales tienen que ser para poner los pies. Esta cuestión es para subirse. No, estáis loco. ¿Cómo te vas a subir? Si te subiste, caís. Pues tiene
ruedas. La cuestión tiene que ser simplemente para mover las ruedas, para otra cosa, para generar, a lo mejor es como para hacer como un molino, o es para mostrar algo en las ruedas, no sé, ¿entiendes? Y la discusión ahí, la discusión, y uno ridiculizando a otros, ¿ok? ¿Hasta qué? Hasta que llega uno y se atreve a demostrar la idea, ¿cierto? Se sube arriba de la bicicleta, y si no lo hacen, no se puede avanzar en esta idea. Y se sube uno, se atreve, y lo hace, se sube. ¿Y qué va a pasar? Se va a sacar la cresta, si no sabe andar en bicicleta. ¿Ah? Y lo van a ridiculizar. ¿Viste, hueón, tonto? Si no es para eso, no es para subirse, no es para andar, no es un medio de locomoción. Tiene que ser para otra cosa. Ja, ja, qué tonto, qué ridículo. Ridiculizado. Pero entre medio de toda la masa va a haber uno que va a decir, sí, pero alcanzó a andar unos metros. A lo mejor se cayó porque no hizo algo bien. Tuvo un error. Pero a partir de ese error queda la idea en otro. Y ese otro, qué sé yo, se sube de nuevo hasta que alguno aprende a andar en bicicleta. ¿Ya? Y ahí viene el contrapeso del poder. Pues la bicicleta después crea una ventaja con un cierto grupo de la población, ¿cierto? Empiezan a fabricar sus propias bicicletas, tienen un medio de locomoción, pueden llegar más rápido a algunas partes, se intercambian comida más rápidamente, avanzan más y conquistan al otro pueblo, lo masacran, hay un genocidio, los matan y los masacran, porque se levanta, ¿cierto?, la orden de los ciclistas, ¿ah? La orden guerrera de los ciclistas, y matan a todos los demás. Y había uno viejo que sabía eso, porque había uno de la isla que había viajado y había tenido contactos con Occidente y conocía el tema de las bicicletas. Y él siempre quiso mantener oculto el tema de las bicicletas para que no se creara, ¿cierto?, ahí un grupo humano llegara a una ventaja tecnológica. Me volé, ¿cierto? Pero es una idea, ¿eh? Es una idea de cómo se maneja la información. Y sobre todo este asunto del error. Una cosa es cometer errores de forma involuntaria y otra cosa es plantear una idea errada para confundir y plantearla como una verdad absoluta, ¿sí? Como lo que hace la ciencia teórica, ¿okay? Y que después todos repiten, no, pues si la bicicleta no es para andar, pues, tonto, eres tonto y retonto, ¿ah? Las bicicletas no son para andar porque las bicicletas no tienen contrapeso. Está demostrado científicamente que no tienen contrapeso. Si tú subes a una bicicleta te caes. Eres tonto. ¿Me entienden? Y más encima está demostrado. Hay un episodio, ¿cierto?, de una persona que se subió a la bicicleta y se cayó. Así que está absolutamente descartado lo que tú me dices. Eres ridículo, tonto, retonto, conspiranoico. ¿Me entienden? Pero solamente a través de los errores, a través de atreverse a subirse a la bicicleta y cometer este error y sacarse la cresta y tener el valor de afrontar también la burla de los demás, es como se avanza. Es la única forma. Y así se rompe el control del conocimiento, así se rompe la desinformación. Cuando tú ves esto pasó y esta persona se atrevió porque él realmente cree que esto tiene que ser así, se equivocó, pero no estaba 100% equivocado. Yo todavía veo videos de personas que ahora está demostrado que estaban errados, pero en su momento tuvieron el valor de plantear una idea nueva, y eso dio paso a otras cosas. ¿Okay? Lo importante es que en este vacío que se crea de no saber la verdad última, porque no podemos llegar a la verdad última porque como seres humanos no somos capaces de ver la realidad tal como es. La realidad se escapa a nuestros sentidos, a nuestro nivel de comprensión, y queda ese enorme vacío que no puede ser llenado a menos de que empecemos a entender de que hay cosas espirituales que van más allá de lo que podemos nosotros llegar a entender solamente con ecuaciones matemáticas o observación
con nuestros sentidos. Hay cosas que van mucho más allá, mucho más allá. Y como les digo, eso está aceptado, en la ciencia acepta esa situación. Entonces, ¿cómo voy a descartar yo cosas, hechos inexplicables, ¿cierto? Hechos paranormales. ¿Cómo voy a descartar yo la realidad de esos hechos? A menos que sea evidente que hay una explicación que descarta algo. Pero ¿cómo voy a descartar algo yo si no soy quien para decir cómo es la realidad? En los últimos días se ha viralizado un tema de un video, con esto me voy porque me alargué mucho, de una oveja, ¿cierto? Que están dando vuelta, no estuvieron no sé cuántos días dando vueltas, 12 días parece, no me acuerdo. En China parece que pasó esto. Y empezaron a hacer las comparaciones con otro animal que dan vuelta. Entonces, la mayoría de los casos está bien explicado, pero este caso no. Entonces, aparecieron un montón de videos de divulgadores científicos explicando esta situación y riéndose de las teorías de conspiración o de las teorías de las personas religiosas que decían que este es un signo del fin del mundo. ¿Me entienden? Algo parecido a lo que ocurrió también antes con un video de unas aves, de una bandada de aves que cae, ¿cierto? Estrepitosamente al suelo y muchas murieron. ¿Okay? Y ahí yo también tuve una larga discusión con una persona acerca de eso, que esa persona me trataba de convencer a mí de que eso era por un fenómeno atmosférico, hasta que yo logré hacerle entender a esa persona que realmente él no tenía la prueba empírica para demostrar lo que él estaba diciendo. Y en ese sentido, las personas que decían que esa era una muestra del fin del mundo no estaban tan lejos como de la realidad como él, que estaba planteando algo muy lógico, pero que suena muy lógico, pero que no tenía manera de comprobarlo. Bueno, con este tema de las ovejitas dando vuelta, le han dado también muchas explicaciones de enfermedades bacterianas, enfermedades parasitarias, qué sé yo, comportamientos. Vi un video de un señor que decía, esta es la explicación, y esto es un comportamiento de dos cosas, de defensa, ¿cierto? De los más indefensos, dejarlos al centro, cosa que era falso, porque en los mismos ejemplos que él daba de un grupo de caribú, ¿cierto? O la mayoría de los herbívoros lo hace, ¿cierto? O los mismos búfalos en África, ¿cierto? Que dejan a los más indefensos al medio, pero se forma una masa compacta. En este caso era un anillo de ovejas, ¿ok? Entonces su explicación quedaba descartada de forma inmediata. Y luego él decía, esto es un comportamiento de oveja. Que las ovejas siguen al primero, ¿cierto? Y lo van siguiendo. Tampoco sirve como explicación, porque punto uno, si fuera así, ese rancho de ovejas en China no es el único. ¿Cuántos ranchos de ovejas existen en el mundo? Esto sería algo muy común, algo que ya se habría filmado muchas veces. ¿Me entienden? Un comportamiento que, claro, a lo mejor sería con menos ovejitas, con más ovejitas, qué sé yo, pero muchas veces se habría filmado este fenómeno. Y lo otro es que él dice, las ovejas siguen a un líder, ¿cierto? Algo que él descartó, ¿cierto? En el inicio de su video, él descarta de que las ovejas hayan estado tantos días dando vueltas. O sea, él dice, claro, pueden haber filmado a las ovejas dando vueltas por varios días, ¿cierto? Pero no son las mismas, porque las ovejas tienen que comer, tienen que tomar agua, y por último se habrían caído muertas por agotamiento. Entonces, esto de seguir a un líder, el líder habría tenido que estar todos esos días, que se dio, los 12 días, los 30 días, no sé cuántos fueron, dando vueltas, se habría muerto. Y si se muere, si se cae muerto, si esto era por un instinto de seguir al líder, las otras habrían detenido su marcha. No fue así. Estuvieron un tiempo ahí dando vueltas, se detuvieron, algo las estimuló para comenzar a girar, y ese estímulo en algún momento se desvaneció y simplemente terminaron de dar vuelta. Pero se promocionan como canales de divulgación científica. ¿Y dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia científica? ¿Dónde está el pensamiento empírico? ¿Dónde está la evidencia empírica en estos videos, que son solamente para ridiculizar
a las personas que les parece extraño esto y que pueden pensar cualquier cosa, si somos libres de pensar cualquier cosa, mientras algo no esté comprobado, mientras algo no esté dilucidado, somos libres de pensar cualquier cosa. ¿Me entienden? Que no nos vengan aquí a humillar por practicar, ¿cierto? Este ejercicio de pensar por nuestra propia cuenta. ¿Ok? Eso, ¿qué más? La gente es mala. Gracias, ya abusé demasiado de su tiempo. Que estén todos súper bien. Un abrazo. Esto fue La Mágica Historia. Nos vemos. Chao.